Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. El programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Reflexionamos nuestro curso bíblico sobre el segundo libro de Samuel, capítulo 2. También estamos. El capítulo 2 es David como rey de Judá. Toda la vida de David y ahora primero asume, dice, Judá, una de las tribus. Se hace la pregunta, él en el capítulo 2 al inicio. Después de esto, David consultó a Yahvé. ¿He de subir a alguna de las ciudades de Judá? Es tan interesante, nosotros ya habíamos hablado bastante en los estudios anteriores, porque David no puede aparecer aquí como alguien que quiere simplemente aprovecharse de la situación. Es decir, Omar no Saúl, el monarca, el rey. Toda la historia nos va narrando y nos va mostrando que también los descendientes de Saúl han muerto, es decir, los hijos legítimos. Ahí aparecen los tres que mueren en batalla con su mismo padre. Jonatán, Abinadab y Malquishúa, ellos tres mueren, son alcanzados por la fila de los filisteos. Pero después aparece otro hijo, y aquí en el capítulo 2, posiblemente nosotros podemos entender aquí que era alguno de los hijos de las concubinas de Saúl, Isboset. Pero también detrás de esto sí podemos ver a Abner, que en realidad Abner era el primo, ¿verdad? Abner, hijo de Ner, era el primo de Saúl. Podemos entenderlo si miramos el primer libro de Samuel. Ahí nosotros ya hablamos bastante, ¿verdad? En el capítulo 1. Y estábamos en el capítulo 14:50. Allí se nos presenta a Abner, que es el primo del mismo Saúl, ¿verdad? Dice, desde el versículo 49, los hijos de Saúl fueron Jonatán, Ishío y Malquishúa. Su hija mayor se llamaba Merab, la pequeña Mical. La mujer de Saúl se llamaba Ahinoam, hija de Ahimás. El comandante de su ejército se llamaba Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. ¿Entendés? Tío de Saúl. Kish, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, eran hijos de Abiel, es decir, eran hermanos. Hijos de Abiel. Kish era el padre de Saúl y Ner era el padre de Abner. Abner, hijo de Ner. Y Kish, padre de Saúl. Interesante, ¿verdad? Muy interesante. Y por lo tanto, y estos dos, tanto Kish como Ner,
eran hijos de Abiel. La guerra contra los filisteos fue encarnizada durante toda la vida de Saúl. Por eso, cuando veía algún hombre valiente y aguerrido, lo reclutaba para sí. Bueno, interesante toda esta historia, así como vamos mirando y cómo la Biblia se va entretejiendo. Nosotros decimos una frase famosa: la Biblia se lee dentro de la Biblia. Es decir, hay que entender la Biblia desde su contexto histórico. El problema nuestro, y sobre todo yo les digo muy bien con sinceridad, a pesar de que algunos, y pues hoy en día ve, tanto todas estas cuestiones de las sectas y estas cuestiones del protestantismo de por sí, ellos pues dicen, lo que te inspira el Espíritu Santo vos podés decir ahí, lo que Dios te inspira en ese momento. No, mentira. La Biblia no se lee así. No es porque se me inspiró ahí en este momento, ahí se me opinaba y digo cualquier cosa. Esto tiene un trasfondo histórico profundísimo y tiene también un contexto histórico, donde haciendo teología se mira el aspecto histórico. Por eso es historia de salvación. Salvación quiere decir que nosotros interpretamos, miramos a la luz de la gracia de Dios que actúa en la vida del hombre y en nuestra sociedad. Veis la historia de salvación. Dios que actúa, que se encarna en nuestra vida. O mirado desde el lado humano, antropológico, es nosotros, el hombre, que miramos nuestra propia historia, nuestra propia vida, desde Dios, es decir, la influencia de Dios en nuestra propia vida. Vaya va peña de yaromba apoya, va peña de apunto, peña de cobe, vaya va ñande yagüero guatajina peña de cobe, pero iluminado con el querer. A eso nosotros le llamamos la voluntad de Dios. Va el añan de yara hoy potañan de hoy. Por eso que es importante el religarse. Por eso que la religión es muy importante. El que no tiene religión, o el que dice que no tiene religión, en realidad es un mentiroso luego, porque todos nos religamos a algo. Religión quiere decir ligarte, en encaramá de algo, eso quiere decir. Y hay muchos que se encamaran, llevan, y por el dinero, por la sensualidad, por el viroreí, por cualquier cosa. Lo que menos quieren es encaramarse por lo esencial y lo fundamental de quién es el hombre, de la propia vida del hombre, de entender quiénes somos nosotros como humanidad. Apeañan de nadie, bueno, aceptado, y entonces la yaguata pona jamás, ya pona jamás, la ya pona la peña de yara, hoy potaje se lleva, aceptado. ¿Por qué? Y bueno, y porque no entiendo que el religarme tiene el elemento esencial, que es Dios. Y si eso no descubrimos, entonces nos encaramamos de cualquier otra cosa. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. De vida eterna, en ti creemos.
Señor. Soy sincero, este lenguaje es muy duro. Si tú lo dices, yo te sigo, Señor. Pues vale más estar un día en tus atrios que estar 1000 días muy lejos de ti. Tu espíritu nos da la vida y estamos aquí para seguirte. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? En ti creemos, Jesús, sabemos que eres el Santo eterno, el mismo Dios. ¿A quién iremos, Señor? ¿Quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. En ti creemos, Jesús, sabemos que eres el Santo eterno, el mismo Dios. En abril, Francisco tomó varias decisiones importantes. Por ejemplo, hizo cambios relevantes en la diócesis de Roma, quitó al obispo auxiliar Daniele Libanori y al vicario general Angelo de Donatis. Francisco dijo sobre este último que se tomaría el tiempo necesario para buscarle un sustituto. El Papa también recuperó por sorpresa el título de Patriarca de Occidente, tal y como lo reflejaba el nuevo anuario pontificio de 2024. Aunque no se conocieron los motivos de esta decisión, el asesor del Patriarca Ecuménico de Costantinopla cree que es un guiño a la Iglesia Ortodoxa. ¿Por qué ha hecho este gesto el Papa? ¿Por qué ha tenido el Papa este gesto? Porque el Papa lleva en el corazón el sentido de la sinodalidad. Para tomar las decisiones importantes debemos unirnos. Siguiendo con decisiones importantes, ese mes el vaticanista Javier Martínez Brocal publicó un libro con Francisco sobre Benedicto XVI. En él, el Papa deja claro que no reformará el cónclave. No hay nada. Todos los papas han reformado el cónclave, todos. Yo todavía no lo reformo, porque me parece una cosa secundaria. En abril, el prefecto de la Doctrina de la Fe comparecía públicamente por primera vez ante los medios de comunicación para presentar Dignitas Infinita, un documento que enumera graves violaciones a la dignidad humana, como el aborto, el cambio de sexo o los vientres de alquiler. Esto no significa no comprender la sensibilidad de la persona que desea un hijo que sea verdaderamente suyo, pero hay una invitación a trascender ese deseo, porque estamos hablando de la dignidad de la persona, que es algo mucho más grande que el deseo que uno pueda tener.
En abril el Papa, además, salió bastante del Vaticano. Estuvo en 2 ocasiones haciendo visitas pastorales como esta, cuando se encontró con 200 niños en una iglesia a las afueras de Roma para darles catequesis. Y de Roma a Venecia, porque el Papa hizo a finales de mes una visita relámpago a la ciudad de los canales. Entre otros encuentros, mantuvo uno con reclusas de una cárcel de mujeres, a las que le regaló la imagen de una virgen como símbolo de esperanza. Y eso no es todo. En abril, el Papa también confirmó el viaje más largo de su pontificado, ni más ni menos 11 días para visitar 4 países: Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandiyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos con este hermoso libro de Samuel, el segundo libro, capítulo 12. Hablamos de la guerra entre Israel y Judá. Este versículo 20 que nosotros hoy estamos aquí leyendo y desde aquí estamos mirando toda esta historia muy interesante, nos habla de esta persecución, ¿verdad?, que le está haciendo Asael, ¿verdad? Asael es que corría, dice, tan veloz como un ciervo salvaje. Salió en persecución de Abner y lo siguió sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. Ahora en este versículo 20 que nosotros subrayamos hoy, Abner miró atrás y preguntó: ¿eres tú, Asael? Este respondió: sí, soy yo. Bueno, hasta ahí estamos encontrando, ¿verdad? Abner miró atrás y preguntó: ¿eres tú, Asael? Este respondió: sí, soy yo. Entonces, queridos amigos, nosotros estábamos hablando que también incluso Isboset se queda simplemente 2 años. ¿Y por qué? Y porque es una figura muy débil, porque detrás de esto es Abner el que está manejando. Él estaba con Saúl, le pone a Isboset, le trae, está improvisando, pero lo que Abner está queriendo hacer es él mantenerse en el poder, él utilizar el poder, entonces tiene que echar una pantalla, porque si no también nadie le iba a respetar, o sea, nadie iba a decir, todos vamos a ir detrás de Abner, sino que aquí él tiene que poner esa pantalla, a pesar de que Abner también es primo, decíamos, de Saúl, tanto su papá, el papá de Saúl, Kish, ¿verdad?, y el papá de Abner es Ner, porque Ab, papá, Ner. Mi padre es Ner, sería Abner, ¿verdad? Bueno, entonces estos son primos, Saúl y Abner. Entonces él también por ahí podría decir, bueno, Oreco pariente hoy, así que actúa lleva a continuar, era entonces una persona en quien confiaba a su propio primo y por eso que estaba al frente también del pelotón, digamos, de los soldados. Pero reina simplemente 2 años, es un rey muy débil en este sentido. Pero aquí, por 2 años David le permitió entonces a Isboset reinar sobre la mayor parte de Israel. 2 años mostraron una paciencia ya bastante notable del rey David. Pero peña de Jaycuamoy ahí, porque está mañana monguetalla esa, el primer libro de Samuel nos hablaba de las intrigas
palaciegas. Ella va Saúl o uveja picueni, ella va Saúl o yucaseca tete David, pero David o cañeo o cué de aquí para allá, va luchando también y en fin, se va salvando de esta manera. Pero esto ya demuestra también una gran paciencia, porque David tuvo la oportunidad y bastante clara para acabar con la vida de Saúl, pero no lo hace. Al final del capítulo 24 nos demuestra esa lealtad tremenda, ¿verdad? Una lealtad impresionante, sin precedentes, en la actitud de David. Porque es ahí donde él ya le podría haber matado a Saúl, pero él no lo hace, le respeta muchísimo. Y entonces, una vez que en el versículo 12 del capítulo 24, después de que le había podido haber matado en la cueva mientras Saúl estaba haciendo sus necesidades, le corta un pedazo del manto. En el versículo 12, ya al final dice: Padre mío, mira en mi mano el borde de tu manto, porque solo te corté el borde de tu manto y no te maté. Tienes que reconocer que no hay en mí maldad. Miren qué espectacular, ¿verdad?, lo que el autor sagrado nos está mostrando. Yo aquí, a pesar de que me estás persiguiendo vos como un político, pero un político frustrado, un político que lo único que está haciendo es el mal, le está persiguiendo a su propio pueblo. Qué interesante para que nosotros reflexionemos hoy también en nuestra sociedad, lleva. Vos me estás persiguiendo, pero en mí no hay maldad ni rebeldía, le dice. En mí no hay maldad ni rebeldía, ni ofensa contra ti. A David entonces se le está presentando como un monarca, como un rey impecable, ¿verdad? Que todavía no puede ejercer. ¿Por qué? Y no puede ejercer porque no le dejan, ¿verdad? No le dejan. O Saúl no le está dejando reinar absolutamente, a pesar de que él ya fue ungido por el Señor en el capítulo 16, en el capítulo 24, mañana. No obstante, tú me acechas para quitarme la vida. Dice, cuando hay alguien que tiene capacidades para llevar bien o hacer lo mejor que se puede, pues seguramente también 100% hace todavía y la llama porque hay tanta maldad, lastimosamente, en nuestra comunidad. Hay tanta maldad. Hay gente que se dedica a producir maldad. Hay gente que se dedica a producir cosas indebidas. Algunas veces no es que son malos de por sí en el corazón, sino que tienen un camino equivocado, errado. O sea, se quieren enriquecer ilícitamente. En realidad muchas veces no es maldad, ¿verdad? Porque a uno, o mi narcotráfico, algunas veces es generoso, brome, hay la plata de aquí para allá. Ciertamente que a sus secuaces, a sus amigos, pero se les muestra un poco así, algunos son bonachones, etc. Pero sabemos muy bien que lo están haciendo de una manera totalmente ilícita. Que tal vez ellos no se dan cuenta que haciendo de esa manera no están destruyendo simplemente un grupito ahí o lo que sea, sino que están destruyendo a toda una comunidad, Porque cuando entramos en lo ilícito, destruimos a la comunidad. Destruimos el porvenir de todos los demás, de la nación y de la comunidad. Volvemos enseguida con más Ñandillara Ñe'e, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Plenamente en el Señor, que sea solo Él nuestro tesoro, como las aves del cielo,
como las flores del campo, vivamos libremente en su amor. Pues donde esté nuestro tesoro, nuestro corazón estará, y a donde esté nuestro anhelo, allá nuestro pensamiento irá. Estamos libremente en su amor, porque el Señor sabe bien lo que nos falta, llenará todo el vacío con su gracia. Nosotros buscaremos el reino de Dios, nosotros buscaremos su justicia y andaremos en libertad, confiando en el Señor. Como una lámpara encendida, así nuestra vida brillará, iluminando en las tinieblas y confortando a los que sufren. Llevemos el mensaje de su amor. Sin temor entregamos nuestra vida a Dios que nos ha amado tanto. La eterna nos espera, y el 100 aquí en la tierra. Llevemos el mensaje de su amor, porque el Señor sabe bien lo que nos falta y llenará todo el vacío con su gracia. Nosotros buscaremos el reino de Dios, nosotros buscaremos su justicia y andaremos en libertad, confiando en el Señor. Porque el Señor sabe bien lo que nos falta y llenará todo el vacío con su gracia. Nosotros buscaremos el reino de Dios, nosotros buscaremos su justicia y andaremos en libertad, confiando en el Señor. Confiando en el Señor. Confiando en el Señor. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día, lunes 30 de diciembre, año civil. El año 2025 litúrgicamente ya hemos comenzado, ya estamos en la Navidad, estamos ya en el tiempo de la Navidad. Lectura de la primera carta de San Juan, capítulo 2, del 12 al 17. Hijos, les escribo porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Jesús. Padres, les escribo porque ustedes conocen al que existe desde el principio. Jóvenes, les escribo porque ustedes han vencido al maligno. Hijos, les he escrito porque ustedes conocen al Padre. Padre, les he escrito porque ustedes conocen al que existe desde el principio. Jóvenes, les he escrito porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes. Y ustedes han vencido al maligno. No amen al mundo ni las cosas mundanas. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la ostentación de riqueza, no viene del Padre, sino del mundo. Pero el mundo pasa y con él sus deseos. En cambio, el que cumple la voluntad de Dios permanece eternamente. Queridos amigos, más claro que esto, el agua. Y justamente en este lunes 30, ya estamos en el 6º día dentro de la octava de la Navidad. Jóvenes, les he escrito porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes. Sí, a ver, yo referí principalmente a los jóvenes, pero les habla a todos, a los padres, le habla a los hijos, le habla a los jóvenes. Pero porque ustedes, dice, han vencido al maligno. Upeago la ñandé, ya eva cueña prometeba cue, desde nuestro bautismo, renuncias a Satanás, renuncias a sus pompas, crees en Dios, etc. Cañan de bautismo y ella ya puede. Entonces quiere decir, queridos hermanos, que tenemos que vencer al maligno. El maligno tiene que quedar pisoteado por los pies del bien. Y por lo tanto, ¿qué significa vencer al maligno? Primero, no amen las cosas del mundo ni las cosas mundanas. Primera cosa. No amen al mundo ni las cosas que simplemente nos lleva a una propia corrupción, egoísmo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y lo más lindo que quiero subrayar que dice aquí, los deseos de la carne, la codicia de los ojos, la ostentación de riqueza. Con ambos apilañandea, lleva ñañe, pero ñañona, y no durante este año 2025, o guajena, ñandene, tan y cota subí otra cosa. Porque la gente sigue peleándose por ostentar riqueza. Y peor todavía, o mondana, o vea la ostentación a la riqueza, ella ni imba, lleva. Porque hoy pe alamboria, hoy pe alañandene, tantas cosas, riquezas que pertenecen a nuestro país, a nuestra gente, un grupito se está enriqueciendo. Y eso no es ahora, queridos hermanos. Ahora es igual que los anteriores y así por delante. Entonces, ostentación de riqueza, codicia de los ojos. Entonces eso nos lleva a la superficialidad, evidentemente. Deseos de la carne y así sucesivamente. El mundo pasa, con él sus deseos, pero el que cumple la voluntad de Dios permanece eternamente. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, capítulo 2. Ahora es la guerra entre Israel y Judá. La figura de David muy interesante. Figura de David siempre una persona muy leal, una persona de palabra y una persona muy fiel. Y bueno, ahora David lo que está haciendo es procurar recuperar entonces, o mejor dicho, más que recuperar, es procurar ofrecer y dar el mismo trato de, entre comillas, digamos, para entendernos mejor con nuestra terminología de hoy, tenemos que crecer como nación. Y anda indicativo entonces la yapita bebé en su huella sino que tenemos que mirar el bien común y todos juntos, ¿verdad? Tenemos que aprovechar de estas riquezas que Dios nos ha dado y que Dios nos da. Qué lindo que es esto, ¿verdad? Nosotros mismos aquí podemos pensar en tantas riquezas que tenemos. Itaipuya, Sireta. Umiala, mi simella le coge.
pero lastimosamente mal administradas, ¿verdad? Mal administradas, porque el problema es siempre, y ahí pues está el error de la actitud. O sea, tenemos una actitud de ladrones directamente. Ya aprende a poner cuento que se nos contaba, no sé si hasta ahora están contando en las escuelas, ¿verdad? Los niños, Alibaba y los 40 ladrones. Alibaba y los 40 ladrones. Apenas ya te cuña aprende a poner tirería hoy. O si no, también ese juego, ¿verdad? Que hacíamos cuando éramos niños. Yo no sé si ustedes jugaron, ¿verdad? Pero si se mandó a hoy tenía juego, las era casita robada, con la baraja, con las cartas. Allá jugar la casita robada. Algunos aprendieron demasiado bien a jugar eso. Pero no solamente a jugar en las cartas, sino que a jugar con el prójimo. Y le roban la casita, y le roban el terreno, y le roban el porvenir de las personas. El porvenir, la educación, la salud, le roban. O nos roban, ¿verdad? Peala famoso, famoso. Oñoño monda palo, y parece que para eso nomás ya estamos pensando en. Me puede dar un carguito, me puede dar un puesto, me puede ascender, puedo ser director de esto. Anda ahí, la allá puedo poner las cosas, sino que a cobra por una vez, a monda por una vez. Esa es un poco la mentalidad. Y de esa mentalidad es justamente lo que este libro que se llama Samuel, nos está hablando, porque es libro para políticos de políticos. Y entonces tenemos que saber y conocer las actitudes que nos pide aquí, ¿verdad? Dios nos pide actitudes concretas. Y ahí te ponen dos figuras principales. La figura de David y de Saúl. Ahora estamos entrando en la figura de David. Y con ella hay otros personajes que van actuando en una forma secundaria. Aquí estábamos hablando nosotros del hijo de Saúl, Isboset, que posiblemente era un hijo, entonces, ya es natural, o sea, un hijo ilegítimo de las concubinas, de una de las concubinas. Hasta ahí sabemos de Isboset. Pero aparece Isboset como pantalla, o en la mentalidad del autor sagrado, porque el que está detrás, a los títeres, el que estamos viendo es Abner. Él se está queriendo aprovechar y por eso le pone como títere aquí a Isboset. A veces ahí que ya por lo ya posee. A ver otro ve y bueno, y le hace hacer todos los otros discursos y le hace hacer, si vamos a hablar en nuestra terminología actual, ¿verdad? Mañana estamos bebé. Y claro, después le da sus ganancias, ¿verdad? Para dejar la otra, listo. Luego la famoso cureñe, cureñe. En la curea, bebé, aprende ya y a tomar ya poco cualquier cosa. Y que tuve gorulan de hasha, Harry Yuko velan de curea y la he botado. Bueno, queridos amigos, esto es demasiado importante que tengamos en cuenta si queremos, atención. Porque aquí entra la libertad del hombre y entramos nosotros. Laña cambia seno ñandea lleva. Upeamante veña mañana. Entonces, por eso, aquí te dice que este Isboset solamente reinó 2 años. Es un rey débil. Es un rey títere utilizado por el titeretero, en este caso, Abner, que era primo incluso de Saúl. En este caso, Abner es el tío de Isboset. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Los címbalos y tambores dejaron de sonar cuando se abrió el cortinaje de la opulenta tienda para dar paso a esa hermosa mujer ataviada con un vestido voluptuoso y cuyo cabello envuelto en un llamativo turbante hacía resaltar mucho más la espléndida diadema tachonada de arabescos que caían sobre su frente y brillaban tanto como sus ojos almendrados, mientras sus labios carmesí dibujaban una sonrisa juguetona, acompasada con su paso menudo e insinuante que iba dejando el rastro del cautivante perfume en el que irremisiblemente quedó atrapado Holofernes, quien ya no la pudo apartar de sus pensamientos ni de su mirada, a la que correspondía Judith con un estudiado recato que enardecía aún más los sentidos del general asirio, que para disimular su nerviosismo apuraba el vino a grandes sorbos y trataba de conquistarla haciendo ostentación de sus riquezas y poder, ignorando a los demás invitados, que con el transcurrir de la velada se dieron cuenta de que Holofernes quería quedarse a solas con la hermosa hebrea. Así las cosas, su mayordomo el eunuco Bagoas hizo salir a los invitados discretamente del lugar, cerró las cortinas, los dejó solos, pero ya en ese momento el curtido guerrero estaba tan borracho que se quedó dormido. Judith permaneció un buen rato callada y quieta a su lado, hasta que Holofernes comenzó a roncar a pierna suelta. Y entonces la valiente viuda tomó el alfanje del militar y lo decapitó. Salió deprisa, guardó la cabeza en la alforja de su esclava que la esperaba afuera y con ella abandonó el campamento sin que los guardias se opusieran, pues para los centinelas no era extraño que Judith, con autorización del general, saliera todas las noches a orar al campo, coyuntura que le permitió llegar a Betulia antes del amanecer e inmediatamente le llevó a los ancianos ese preciado trofeo que sellaba la libertad de Israel. Judith, la joven, hermosa y honorable viuda que 3 años después de la muerte de su marido Manasés, un rico terrateniente de la población hebrea de Betulia, aún le guardaba luto confinada discretamente en su casa, era la única mujer escuchada y acatada por los ancianos de la ciudad, que creían firmemente en su probidad y sensatez, y por eso Judith se tomó la libertad de reprenderlos con autoridad, especialmente a Osías, quien ante la desesperación del pueblo, que moría de hambre y sed, por cuenta del opresivo asedio al que el general Holofernes tenía sometido al poblado como retaliación ante la negativa de Israel a formar parte de la campaña de Nabucodonosor contra el rey medo Arfaxad, él les había prometido a los desmoralizados habitantes de Betulia que si en 5 días Yahvé no los liberaba, entregaría la ciudad a Holofernes, determinación que a juicio de Judith era evidencia suficiente de su escasa fe en el Señor, que siempre había salvado al pueblo providencialmente en los momentos más aciagos de su historia. Al concluir su admonición, se ofreció para vencer a Holofernes, y aunque no les dijo cómo lo haría, les aseguró, eso sí, que tendría éxito, porque esa era la voluntad de Dios. Con ciertas reservas, pero en vista de que no tenían nada que perder, los ancianos la bendijeron y le dieron vía libre a su plan. Esa misma noche, Judith, ataviada con sus mejores galas y joyas, salió de Betulia acompañada por su fiel doncella, avanzó hacia el campamento enemigo, al cual llegó en medio de la densa oscuridad, y detenida por los guardias les pidió ser llevada a la tienda de Holofernes, quien, a pesar de que su belleza lo deslumbró, receló de las intenciones de la hermosa hebrea. Pero Judith disipó sus dudas al decirle que como Israel había pecado, Dios lo pondría en sus manos y sería ella la que guiaría su ejército a través de Judea hasta la victoria final en Jerusalén. Pero antes tendría que esperar una señal divina que solo podría recibir tras varias noches de oración en el campo, propuesta que fue aceptada de buen grado por el general enamorado, quien supuso que con esa jugada obtendría 2 jugosos botines, a Israel y a Judith. Pero en la 4ª noche le salió el tiro por la culata, porque en la fiesta que programó para seducirla, la hermosa viuda le cortó la cabeza. Se la llevó a Betulia y en medio de las aclamaciones del pueblo la colgó de las murallas. Al día siguiente, cuando los asirios se dieron cuenta de lo ocurrido, se confundieron y fueron presa fácil de los envalentonados israelitas, que así mataron 2 pájaros de un solo tiro, acabaron con sus enemigos
y se apropiaron de las suculentas riquezas que atesoraban en su campamento abandonado. Cumplida la misión, Santa Judith, considerada una de las más grandes heroínas del pueblo judío, eludió de por vida todos los honores y reconocimientos que quisieron tributarle y permaneció en la penumbra de su casa, en la que murió a los 105 años en olor de santidad. Por eso hoy, 30 de diciembre, día de su festividad, pidámosle a Santa Judith que nos enseñe a encarar los retos de la fe con valentía. Pasieron. Así. Máquinas. Adiós. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. Navidad de flor de coco, Navidad del Paraguay, ya está el pesebre adornado, el niño en su lecho está, la Virgen vela su sueño de eternidad. Los ángeles cantan gloria, las estrellas brillan más, el jazmín pone su aroma, la luna su claridad. Navidad de flor de coco, Navidad del Feliz Navidad a todos, desde el corazón de América, nuestros sinceros deseos de felices fiestas. Ya viene la Nochebuena, la Navidad, con sus lindas posaditas para gozar. El niño Dios en su cuna paz, y hoy en la luz de tus ojos voy a encontrar la felicidad, y hoy en la luz de tus ojos voy a encontrar la felicidad. ¡Qué felicidad en la Navidad y en el año nuevo! Si conmigo estás, si me das tu amor en la Navidad y en el año nuevo, ¡qué felicidad! Trocitos de madera ya te echaron el establo. En el cielo hay una estrella que guía a los Reyes Magos. El niño José y María, moldeados en el barro, dan la imagen navideña y ya llegó a color rosado. De regalos sandía, chipá, naranjitas y pacoba, de güero que lo mica, ñande, yara y Chipás hizo la cena y un pedazo de embellú. Estamos en Nochebuena, la noche del Borajú. Qué lindo que está el pesebre, miran un poco el obú, y en sus orillas cantando su tristeza un cururú. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoba, pegüero que lo mitad, ñande, yara y pemuana. De regalos sandía y chipá,
iglesia están sonando, anunciando ya una nueva Navidad. La alegría de fin de año viene ya, con las fiestas de Año Nuevo y Navidad. La alegría de fin de año viene ya, con las fiestas de Año Nuevo y Navidad. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento, reflexionando el segundo libro de Samuel, capítulo 2. Y hablábamos en este versículo 20 que hay ya aquí una persecución. Salió, dice, en persecución de Abner y lo siguió sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. Eso en el versículo 19. Abner miró atrás y preguntó, ¿eres tú Asael? Este le respondió, sí, soy yo. Aquí, en esta guerra, nos damos cuenta que es Saúl y su ejército, que Abner lo está representando. Ishbosheth no aparece aquí, pero el ejército. Entonces avanzaron 12 benjaminitas por Ishbosheth, Benjamín. Pero está al frente del ejército de David, está Joab. Aquí los dos comandantes, Abner por Saúl, Joab por David o por Judá. Entonces le pregunta que luchen algunos jóvenes entre sí delante de nosotros. Y Joab le dice que así sea, es decir, para no derramar tanta sangre entre hermanos. Pero aquí la cuestión es, la lucha es bastante reñida, bastante peleada. Ishbosheth tiene la mayor parte de las tribus de Israel. Aquí es Judá, simplemente Judá el que se está presentando y David el que de a poquito está entrando. Pero como decíamos, para no ser un rey oportunista, David había consultado al Señor. Ay, Israel, ñande yara, koan oma noma Saúl. Ajá, tabio, te condajamos ahí. Va, evarese ñande yara. Eres ponándese. ¿Me pongo o no me pongo al frente del ejército? ¿Me voy a alguna de las ciudades de Israel, de Judá? ¿He de subir a alguna de las ciudades de Judá? Y Yahvé le respondió, sube. El autor sagrado también cuida mucho este detalle, queridos amigos, porque, o si no, David puede aparecer aquí, como ya dijimos varias veces, como un oportunista. Inoportunista, porque Omar no van a Saúl, con Aquis, el rey de los filisteos. Oye, Salva llegué en el capítulo 29 del primer libro de Samuel, porque a través de los príncipes de los filisteos, ella piondere conta con a hebreo como guardaespaldas y Aquis en Mondoyo, que ahí donde vos le habías asignado. Sí que la copa llegué. Pero hoy cuariré que la batalla que ganaron los filisteos, David pregunta al Señor y dice, bueno, si añemos se movía ahí de entre los filisteos, con Saúl o Mano, el año de Yara hoy votaba. Y entonces pregunta, es una reflexión teológica maravillosa que está haciendo el autor sagrado. A ver, porque yo tengo plata y porque yo ya con el narco
Imagina todo esto que ahora se mueve, ¿verdad? Entonces con la plata ilícita, con la plata que hay, entonces se hay que haber porque ayudó al parlamento, ayudó a la justicia, ayudó al ejecutivo, a mover la seis postá. Y entonces vamos llevando adelante así un grupo, en realidad, llevamos un grupo, porque no estamos mirando la comunidad en sí. Pero después siempre esto de famoso pantalla, es la pantalla con tenemos que hemos no debe, Nego Pemita, por ejemplo, fíjense nomás en la pedagogía, es interesante, a los niños, a los más chiquititos, eso así. Por ejemplo, esa calle tiene juguete y allá es mañana bella, hoy votamos, ya ratamos, hacen a ver, hacen, va ella pone allí, hemos cañete. Y ustedes saben que esa imagen que le desapareció para ese niño desapareció totalmente de su idea, ¿verdad? Entonces no estás ahí llorando otra vez, o quítate, o cama otra cosa, se distrae con otra cosa, ¿entienden? Ahí está la famosa pantalla. Mientras allá yo bebé y nada, tengo, abriremos cañilla, ya me imagino, listo, solucionado el problema, ¿entienden? Y eso es para alguien que no tiene, porque el niño todavía no tiene la capacidad de reflexión, pues. Digo, tío, reflexiona, mira, esa ahí enseguida. Y eso es lo que pasa muchas veces entonces con nuestra humanidad, con el hombre. Esa capacidad de reflexión, que filosofía, entender. Amigo del saber, filósofo. Entonces, para entender y saber nuestra hoja de ruta, nuestro camino. Pero atención, porque tanto el bien como el mal, los dos hacen o tendrían, o hacen, ¿verdad? Pero sabemos que los del mal muchas veces son mucho más astutos que los hijos de la luz, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo hacer? Porque yo sé que hay más gente buena que gente perversa. Pero el problema es que la perversidad suena muy fuerte, golpea muy fuerte, lucha muy fuerte y hace cosas que verdaderamente le hace temer al hombre de bien, al hombre que busca esa paz, esa tranquilidad, ese shalom. Y el bien pues nunca te va a presentar un cuchillo o un arma para que vos dejes de hacer el mal. El bien siempre te va a presentar la guerra a través del amor, la guerra a través de la conciencia, la guerra a través de la educación, la guerra a través del y entonces te va a llamar a una verdadera conversión, o mejor dicho, a una realización plena del hombre. Cuando vos estás realizado plenamente como persona, todo lo que es entonces la cuestión negativa, entonces, queridos amigos, para que nosotros sepamos, cada uno de nosotros hagamos nuestro examen de conciencia, entonces, criterio va a ser siempre cuando queremos hacer el bien y cuando queremos ayudar, que la comunidad crezca y que todos estemos mejor. Bueno, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.